Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto poder saludarte. Igualmente. Que nunca pensé que íbamos a hablar en persona, No, por eso. no te preocupes. Pues mira, lo que son las cosas que estamos hablando en persona. Cuando recibí el mensaje, como que se vinieron como muchas cosas a la cabeza y me gustó mucho la idea de poder hacer algo como esto, porque creo que Wow. ahorita es un momento en donde necesitamos llevarle a la gente mensajes de este tipo, ¿no? Mensajes de fortaleza, de determinación, de esperanza, de fe. Entonces, pues falta contar las historias de mucha gente extraordinaria que igual y tiene historias que contar y que puede inspirar. Así es que agradezco enormemente que hayas aceptado y también que seas mi madrina en este proyecto. Wow, para mí es más que un honor. He llorado en diferentes ocasiones. El hecho de que alguien como tú, con tu historia y wow, el saber que tú conociste directamente a Stephen Covey es Que increíble. para mí también fue como un parteaguas en la vida personal y profesional y pues nada, que yo sigo agradeciéndole a la vida que me haya topado con una filosofía como esa. Antes de, cuéntame un poquito acerca, eres de Guerrero. De hecho, nací en el DF, porque allá trabajaba mi papá, pero a la edad de 11 años nos movimos a Acapulco. Viví ahí hasta los uh, casi 15 años y de allá me vine a Estados Unidos. Fue cuando mis papás empezaron a divorciar. Y bueno, yo me vine para acá con el papá de mis hijos me trajo a Estados Unidos. A mi mamá estaba bajo la impresión de que yo estaba con mi papá y mi papá estaba bajo la impresión de que yo estaba con mi mamá. Ya Ok, sabes, los adolescentes somos muy, bueno, en rebeldes. el tiempo, son muy inteligentes y pues bueno, fue el único tiempo en el que yo, como dice mamá, anduve como aguja sin hilo aprovechándome de la situación del divorcio de ellos y pasé por unas situaciones muy extremas en ese tiempo. Eh, de hecho, sufrí una violación, pero yo siempre estuve consciente de que no fue culpa ni de mi mamá ni de mi papá, porque yo tomé esas decisiones. Si yo hubiera obedecido o escuchado, y no es de que era rebelde, simple y sencillamente que yo le dije a mamá, no, yo me quedo con papá, y mi papá yo le dije, no, yo me quedo con mamá. Pero crecí en un hogar tengo una niñez, tuve una niñez buena, recuerdo lo bueno, mis papás me disciplinaban, pero era siempre todo balanceado. Desafortunadamente ellos tuvieron sus propios problemas y se divorciaron. Entonces para mí su divorcio fue una forma de, voy a ir a tardeadas, voy a juntarme con mis amigos y pasaron cosas que, bueno, a este punto en mi vida le agradezco a Dios también por muchas cosas que pasaron, porque eso me ha enseñado a mantenerme en la línea. Por ejemplo, ahorita me dijiste algo relacionado a esta parte del momento, que fue un momento duro para ti, a lo mejor es información que no te gustaría que saliera y también tú me dices, Pedro, sabes que esta parte no, esta parte sí y tan, ¿verdad? De hecho, Pedro, apenas hace el año pasado compartí en un grupo muy pequeño y eran puras mujeres y eso me hizo cambiar mi opinión. Y eso porque después decidí compartirlo en el libro en el que fui parte, porque después de esa conversación en ese grupo con mujeres, alguien vino a mí llorando a llanto abierto, agradeciéndome tanto el haber compartido eso y me contó su historia que fue tremenda, fue algo mucho peor de lo que me pasó a mí, pero yo tuve más intimidad en contar ciertas cosas y me dijo, te agradezco tanto, me di cuenta que puedo ayudar a otras mujeres a entender que aunque pases por una experiencia tan horrible y traumática, puede uno superarlo. Yo lo superé en una manera diferente y tal vez otras personas están en otros medios. El punto es de que creo que puede ayudar a alguien y eso lo dejo a tu decisión.
Perfecto, me encanta la idea y yo también soy de esa idea, porque a veces el hablar es lo que hace que otras personas también digan, pues yo estoy pasando y si ella tiene el valor de decirlo, yo también puedo hacerlo, puedo. Entonces, creo que sería genial también que dentro de la misma historia lo pudieras como platicar. Y como primer pregunta te diría, Ruth, cuéntanos tu historia, ¿dónde y cómo comenzó esta historia de tu vida? Bueno, yo dejé una relación de violencia doméstica tremenda y decidí un día que el papá de mis hijos, de mis 3 hijos, mis hijos tendrían en ese tiempo 11 meses de edad la pequeña, 1 año la de en medio y 2 años y medio el más grande. En ese tiempo estábamos a punto de cenar, no recuerdo qué pasó, el chiste es que terminamos discutiendo y al último ya había historial de violencia doméstica, entonces ese día él me amarró un cordón de teléfono en mi cuello y al hacer eso, él, porque yo traté de agarrar el teléfono para hablarle a la policía, él me golpeó la cabeza y me dijo, háblale a la policía, yo te dejo que le llames, pero cuando vengan te van a recoger muerta. Ese día decidí no ser parte de las estadísticas y tampoco quería o quise que mis hijos crecieran viendo ese tipo de violencia. Gracias a Dios ellos no recuerdan nada de eso, estaban muy chiquitos. Yo dejé esa situación, me fui a un, que les dicen acá shelter, un hogar para mujeres abusadas y bueno, me hice una mujer independiente, viví mi soltería con mis hijos, me dediqué a educar a mis hijos, a trabajar, empecé mi propio negocio de limpiar casas y bueno, en el año 2004 fue la primera vez que quise patentar algo de una idea que tuve. No se pudo por la situación económica. Bueno, todo este tiempo yo fui soltera. Conocí a mi esposo, a mi actual esposo, en el 2006 y bueno, fue todo normal, una vida, verdad, vivíamos bien, ya mis hijos a cierto punto se fueron de la casa, ya ahorita mis hijos están casados, yo ya soy abuela, voy a tener ya 3 nietos pronto. ¡Wow! Eso es Tengo increíble, 2, Ruth, te ves muy joven, estoy sorprendido. Empecé joven. Sí. Bueno, y lo que pasó es de que yo teniendo una vida normal, un día mi hija me pidió un aventón, un raite a la escuela y al llevamos a la luz en el alto y de pronto alguien nos golpea. Nos estrella contra un camión. Ahí fue cuando empezó todo esto. Yo no creo en las casualidades, creo que todo ha pasado porque ha sido la voluntad de Dios en cierto sentido. A causa de este accidente de carro terminamos sin hogar. Yo no podía trabajar. Mi esposo tenía que ayudarme al principio aún hasta para ir al baño porque yo me rehusé a que me hicieran una cirugía en el cuello a causa de que se me dislocaron 2 discos en la columna vertebral y yo le tengo pavor a las cirugías. Entonces me negué, le mentí al doctor y le dije que yo estaba bien. Terminamos agotando nuestros ahorros porque ya mi ingreso ya no estaba y mi esposo con todo ese estrés terminó perdiendo su trabajo. El accidente fue en abril y nosotros terminamos sin hogar en noviembre. Fue cuando terminamos en la calle, en nuestro carro. En este momento del accidente, ¿tus hijos ya habían crecido y ya se habían casado, ya se habían ido? No estaban casados, pero ya no vivían con nosotros. Okay. Yo los tuve a una temprana edad a mis hijos. Bien, sí, Ruth, voy a regresar tantito. Empezaste contándome tu historia desde esta parte del padre de tus hijos, en donde viviste la violencia. Esto era ya estando en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Pero antes de esto, cuéntanos un poquito respecto a tu niñez, porque tú naciste en el Distrito Federal y viviste por acá en Acapulco, Guerrero, ¿no? De hecho,
nos movimos a Acapulco cuando mi mamá tenía apenas una semana, me parece, de haber dado a luz a mi hermana, la más pequeña. Ahí fui a la secundaria y a la universidad. Yo empecé a ir a la universidad a una muy temprana edad porque mi papá era subdirector, en la primaria en el DF, y él me empezó a llevar a la escuela cuando yo tenía solo 3 años de edad. Antes de cumplir los 4. Entonces yo empecé a cursar la primaria a temprana edad y luego me gradué, fui a la secundaria y luego a los 13 años yo ya estaba en la universidad. Ahí en Guerrero me inscribió mi papá en la Universidad de Enfermería. Bien. Y ahí estudié hasta el 5º semestre, que fue cuando conocí al padre de mis hijos y él me trajo para acá, para Estados Unidos. Ok, muy bien. Y en el transcurso, ¿no acabaste entonces la carrera? Te fuiste a Estados Unidos y ahí empezó todo. Y me contaste incluso hace un momento que también se estaba dando como el divorcio de tus padres y esto aprovechaste para moverte a Estados Unidos y que cada uno pensara que estabas en la casa del otro, ¿no? Sí. En ese tiempo supuestamente yo estaba yendo a la escuela, pero ya me estaba yendo de pinta. Y pasaron situaciones, me empecé a juntar con la gente equivocada en la escuela y empecé a salirme. Lo que pasó en ese tiempo es que ya estábamos en prácticas yendo al Hospital General y nos teníamos que quedar para los turnos de la noche ahí en el Hospital General. Y empecé a ir a las prácticas, ¿verdad? Pero ya se llegó un momento en que se terminan las prácticas, pero mis papás no se enteraron. Y como ellos estaban, ¿verdad?, lidiando con su divorcio, pues yo seguí yendo a prácticas. Pero ya me iba con mis amigas, me iba de pinta y pues sucedieron cosas que por haber yo tomado decisiones equivocadas, porque aunque yo tenía 14 años de edad, yo estaba consciente. Creo que toda la situación de que yo empecé a ir a la escuela a una edad muy temprana, mi papá y mi mamá me hablaban, ¿verdad?, como una, ¿verdad?, de la comunicación bien. Creo que yo maduré un poco más rápido. Claro. ¿Sí? Y además, lidiando también con la situación quizás del conflicto de tus padres, pues es una forma muy típica que los adolescentes pues reaccionan. Es como estás en este momento, están derrumbándose las cosas que para ti eran importantes, entonces es muy fácil tomar malas decisiones en esa edad y con situaciones o contexto como el que mencionas, ¿no? Sí, exactamente. Yo no voy a mentir, yo he tenido esta charla con mis padres y los problemas que ellos tuvieron fueron entre ellos. Me llevo muy bien con mi papá, me llevo muy bien con mi mamá. Tengo una relación muy sana con ellos y aprendí de ellos a mantener mis problemas para mí, no revolverlos con otra gente y eso fue lo que hice. Cuando ellos estaban divorciando me dolió mucho, pero mi salida fue el enfocarme en mí, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, al empezarme a juntar en la escuela, yo iba bien en la escuela, pero empecé a juntarme con el grupo equivocado y en una situación yo terminé siendo violada, ¿verdad? Fue algo que solamente la persona que tuvo algo que ver ahí, porque fue un amigo de una amiga mía, yo pienso que ella pues, ¿verdad?, lo supo hasta este día. Yo nunca tuve una charla con nadie de eso hasta hace el año pasado. Fue muy vergonzoso, doloroso, y yo sentí que si yo hubiera compartido eso con mi papá, hubiera sido una desgracia tal vez, porque mi papá nos sobreprotegía, siempre ha sido un buen padre mi papá. Hubiera sido un desastre. Yo pienso que tal vez hubiera habido alguna tipo de que mi papá hubiera buscado a esa persona y no. Entonces lo dejé así y no me arrepiento de eso.
En ese ¿Cómo tiempo, pudiste sobrellevar algo como eso, Ruth? Es decir, en medio de tu edad temprana, de no querer decir para que no pasara algo más trágico, y veo que ahora ya lo has asimilado, y lo cual lo reconozco y lo valoro mucho, para que tengas la posibilidad incluso de compartirlo y que esto pueda ayudar a otra gente, pero ¿cómo le hiciste para poder sobrellevar esa parte o ese dolor o esa angustia, ¿no? ¿sabes, Pedro? Mi mamá y mi papá todo el tiempo, desde que yo era niña pequeña, crecí escuchando a los dos diciendo muchos dichos, aún enseñanzas de la Biblia. No éramos que cristianos ni nada de eso, pero siempre los dichos, ¿no? Entonces yo crecí con un sentido de responsabilidad a temprana edad. Entonces yo sabía que yo era responsable por lo que pasó, no por ser violada, pero por haber desobedecido o engañado a mis papás y no haber estado donde ellos creían que yo estaba. Es decir, Entonces, con las malas decisiones que tomaste en el momento, tú sentías que tú habías puesto todos los elementos para que quizás sucediera algo como eso, lo cual no se justifica, pero sentías tú que se habían juntado algunas cosas por lo cual había sucedido eso. sí, y yo lo sabía porque no debía haberme juntado con esa gente y no debía haberme subido al carro con ese muchacho. Me dijo, yo te voy a llevar a tu casa, y como él era amigo de mi amiga, pero luego me di cuenta que ya habían planeado eso porque ella le dio las llaves de su casa y bueno, ella era mayor que yo me estaba juntando con gente que no debí. Entonces, sí, yo asumí la responsabilidad inmediatamente después. Mi único temor era que no quedara embarazada. Y cuando yo ya después que pasó el tiempo y me di cuenta que no estaba embarazada, le agradecí a Dios. Aunque no sabía nada de Dios, yo decía, gracias, porque era lo único Te que yo quería. preocupaba. Nadie tiene que saberlo. Y lidié con eso. Sí, me sentía, pues yo crecí con la idea de que una mujer se tiene que casar de blanco, tiene que ser virgen y todo eso, ¿no? Y me sentía menos. Y yo al tiempo pasaba de que, pues nadie, ¿quién va a querer casarse con alguien que no es virgen? Alguien como yo, ¿no? Entonces conocí al papá de mis hijos. Yo solo tenía 14 años de edad y él tenía 32 años de edad. Sí, entonces cuando obviamente este hombre me vio y vi el interés de él, dije, bueno, hay alguien que se interesa por mí, y mi autoestima era del tamaño de nada. Entonces me envolví en esa relación. Él sabía, ya que nos conocimos un poco, sabía que mi familia vive acá en Estados Unidos. Él se ofreció a traerme. Bueno, ya llegando acá, yo quise zafarme de él, pero no pasó. Él no me dejó ir y al último terminamos viviendo juntos. Otra serie de eventos, pero terminamos viviendo juntos. Tuve a los 3 niños y a cierto punto obviamente me enamoré de él. Ya estuvimos casi 8 años juntos. No tuvimos niños luego, pero tuvimos a los 3 y los tuvimos seguiditos. Ahorita mis hijos tienen 26, 27 y 28. Wow, muy bien. Y este es el padre que nos comentaste hace un momento, con el que tuviste este incidente de violencia, que finalmente tomaste la decisión de salir de ahí y criar a tus 3 hijos tú sola como madre soltera. Empezaste con toda esta parte de el negocio de limpiar las casas, las oficinas, hasta que tus hijos crecieron, se fueron ya de casa por los estudios, te quedaste con una nueva pareja que conociste y ahí sucedió este incidente del accidente, el que te llevó prácticamente a perder todos los recursos, todo el dinero, el trabajo, y terminaron tu nuevo esposo y tú viviendo en un carro. ¿Y qué pasó después de ahí, Ruth? Fue cuando yo empecé a entretenerme con algo. Yo soy una persona muy activa. Yo llegué a limpiar hasta 5 casas en un día.
Entonces yo trabajaba todos los días. Hubo un tiempo cuando mi hija, la más pequeña, estaba en la universidad, yo le estaba ayudando algo económicamente y yo trabajaba de lunes a domingo. Trabajé por meses sin descansar un solo día. Entonces yo era activa, soy activa. ¿Quién cuidaba a los niños, Ruth, cuando estabas como madre soltera y trabajabas tanto? ¿Quién cuidaba a los niños? ¿Sabes qué dice Pedro? De hecho, fue la razón por la que yo empecé a limpiar casas, porque yo no quería dejar a mis hijos con gente. Trabajé en un restaurante por un poquito de tiempo y una de las personas que cuidó a mis hijos le pegó a una de mis niñas una vez y a mí me dio mucho coraje y dije, no puedo dejar a mis hijos con tal vez alguien que los vaya a abusar, y lo que hice fue que dije, ya sé, voy a limpiar casas. Me compré un minivan, le pedía en aquel entonces a alguien que era mi cuñado que le quitara los asientos de atrás al minivan y lo llené de colchonetas. Entonces, cuando yo me iba a trabajar, agarré también un trabajo de limpiando una estación de trolley en la madrugada. Y era yo también cajera en la gasolinera de donde yo vivía, literalmente a pasos de donde yo vivía, y también limpiaba casas, y yo me llevaba a mis hijos en el minivan y ahí los dejaba yo atrás donde yo, cuando era cajera, los estaba viendo. Los tenía enfrente de mí, dentro del carro, ellos comían, se dormían en la noche, me los llevaba a la estación de trolley, igual en el minivan adentro. Y los policías que patrullaban las estaciones de trolley me conocían y yo les dije, ¿verdad? Yo les comenté mi situación y dije, yo quiero que mis hijos no vayan a pasar por una situación, no quiero que mis hijos vayan a pasar por una situación de abuso, y por eso los traigo aquí. Y Dios ha sido tan bueno conmigo porque ahí los tenía, yo los estaba viendo, veía el carro cerquita. Y cuando me iba a limpiar casas igual, me los podía llevar a las casas y los sentaba, yo siempre les decía, se van a portar bien, porque si no los voy a castigar, y regularmente no había nadie en la casa, ellos viendo tele, y bueno, entonces así fue como crecieron mis hijos. Encontraste la manera de poder trabajar, generar el ingreso y al mismo tiempo estar al pendiente de ellos. Y entonces, ¿cómo fue? Hace un momentito mencionabas esta parte de siempre he sido muy inquieta y traté de patentar algo. ¿Qué fue esa primera idea que se te ocurrió y que querías patentar? Como yo solo mido 4'11", no sé cuál es la medida en español, pero estoy muy chaparra, muy chaparrita. ¿Qué? ¿Estás chaparrita? Y siempre para andar alcanzando era un problema. Entonces, busqué algo que pudiera yo estirar, un cepillo o algo para poder quitarte telarañas y sacudirlo. Entonces, como no existía, pues a mí se me ocurrió, dije, bueno, ¿por qué no lo creo yo? Entonces, en uno de los comerciales que hice, inventores, necesitas ayuda, que esto, que el otro. Entonces hice el intento y sí, de hecho apenas encontré esos papeles en una caja y estaba yo viendo y dije, wow, ahora recuerdo en el 2004 cuando yo traté de patentar algo, de hecho me mandaron el papeleo y me dijeron, bueno, estás abandonando tu idea. Y pues sí, como me estaban requiriendo dinero que yo no tenía, pues la abandoné la idea. Si fue mi idea o no, la realidad es que recuerdo claramente, no mucho tiempo después, unos meses después, ver mi idea en la televisión. Y... O sea, les mandaste toda la información y como no pudiste continuar porque te pedían dinero, alguien tomó la idea y la desarrolló. Sí, en realidad, Pedro, siempre, otra vez, bloqueo yo todas las cosas que siento que me van a afectar, lo bloqueé. Pero si tengo que dar mi opinión, yo diría sí, yo abandoné mi idea. Bueno, ellos dijeron tal vez es una buena idea y pues vamos a hacerlo. O tal vez alguien al mismo tiempo pensó de la idea, ellos tenían el dinero y la llevaron al mercado, no sé. ¿Qué sentiste cuando viste por primera vez el anuncio del producto que a ti se te había ocurrido? Lo recuerdo perfectamente, era en la madrugada
estaba yo viendo la tele porque siempre he sido una persona que se va a dormir muy tarde y al verlo sentí como una cubetada de agua fría, mis niños ya estaban dormidos y sentí mucho coraje, enojo y yo dije, esa es mi idea, yo sé que ese es mi producto. Sí lloré un poco y luego dije, no, ya, eso es todo y ya lo bloqueé. Ahí quedó todo eso, ya no me quise poner a pensar cómo le harían, les voy a llamar, nada. Lo dejé morir por la paz. Y eso fue durante el tiempo en donde tú estabas sola con tus hijos. Y luego, cuando sucedió esta parte del accidente que nos mencionas, ya cuando estabas con tu segundo marido y que se quedaron viviendo textualmente en el carro, ahí es donde empiezan a llegar nuevamente ideas. ¿Sí? ¿Cómo fue esto? Yo dije, bueno, Señor, por años yo he escuchado que todos tenemos talentos, que tenemos algo que ofrecer al mundo, ¿verdad? Y yo siempre he sido voluntaria, siempre trato de ayudar a quien yo puedo, ¿no? Entonces yo decía, Señor, pues ¿cuáles son mis talentos? Me he considerado siempre una persona muy simple, como, sí, voy y ayudo y si alguien necesita que le ayude a limpiar su casa, yo les ayudo, ¿no? Pero en sí, ¿qué talento tengo yo que puedo usar para ayudarle a mucha gente? Ninguno, según yo, ¿verdad? Pasa el accidente y me empiezo yo a concentrar en hacer dibujos y prototipos, en mantenerme ocupada, porque de otra manera me hubiera vuelto loca. Yeah. Entonces, pasa que una cliente mía me manda un video de YouTube que ignoré. Para esto nadie sabía que yo y mi esposo éramos, ¿cómo se dice en español? Pues homeless, que no teníamos hogar. Sí, que no tenían hogar, sí, que eran personas sin hogar. Pasa que me vuelve ella a mandar otro texto y me dice, Ruth, ¿qué pensaste del video? Y dije yo, no me gusta decir mentiras. No digo que no digo, pero no me gusta decirlas. Okay. Entonces dije, ay, voy a tener que ver ese video para darle mi opinión. Fue lo mejor que pude haber hecho y que le agradezco a Pam el haberme compartido, porque fue la historia de Bob Proctor, donde él es alguien así como Stephen Covey. ¿Verdad? Y es muy conocido Bob Proctor. Fue el primer video que yo vi y de ahí me empecé a ver todos esos videos de Stephen Covey, de Tony Robbins, de Oprah, de Will Smith, de toda la gente que te inspira y hasta se me pone de gallina la piel ahorita de compartirte porque recuerdo exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo cuando lo vi y de ahí me agarré y empecé a estudiar eso. Entonces fue lo que pasó. Ese cambio en mi vida pasó en ese momento de que empecé yo a conectar. Para mí ha sido, nosotros estuvimos sin hogar por casi 3 años y es algo traumatizante. Me tomó un tiempo recuperarme, volví a limpiar casas, empecé lentamente, luego esta clienta me manda ese texto, empiezo yo. Ruth, te quiero preguntar algo, perdón. ¿Cómo eran? Descríbenos un día en esa minivan. Primero estuvimos en el carro de mi esposo y luego vivimos en uno que se le dice motorhome, que son de esos camioncitos que tienen, ¿verdad? Que su cocinita, que eso y que el otro. Claro. Entonces ya terminamos ahí en ese, pero de todos modos en la calle. Es traumático porque la policía cada rato, muévanse de aquí, muévanse de allá. Entonces, bueno, cuando el baño no servía, al principio, hasta que lo arregló mi esposo, ir a los restaurantes rápido. El refrigerador no servía, pues teníamos que comprar comida del día y había días al principio en nuestra situación de no tener hogar donde no teníamos ni $1 a veces. Yo recuerdo mi hijo había empezado a coleccionar las coras que les dicen acá, que tienen un valor monetario, y yo se las empecé a quitar del libro de colección para poder a veces comprar algo, pagar un poco de gasolina. Y en los tiempos de frío hacía mucho frío.
en los tiempos de calor hacía mucho calor. Pero sabes, Pedro, ahora regreso a esas memorias y le agradezco tanto a Dios porque ahora entiendo. He tratado de ser una persona que no juzga a los demás, pero sí a veces veía yo a la gente pidiendo dinero y yo decía, pues busca trabajo. Pero hay muchas veces que situaciones como las que nos pasaron a nosotros te orillan a vivir en esas circunstancias. Mi idea es de que debe uno de salir, ¿verdad? Siempre tener esa mentalidad de moverte hacia adelante, pero aprendí mucho, demasiadas cosas durante ese tiempo y un día en esa situación, un día en la vida de no tener hogar, puede ser un día de mucha felicidad o un día con muchas necesidades. Depende de cómo lo vea uno. Entonces, yo le agradecí a Dios que teníamos por lo menos un hogar donde podíamos dormir. Donde resguardarse, ¿no? Es decir, un lugar, un techo en donde resguardarse al menos. Y me imagino esta parte difícil, pero fíjate, me llama mucho la atención, Ruth, lo que me acabas de decir. Estando en una situación como esta, estando en una situación, digamos, complicada, aún así tú ahora que haces como la remembranza, dices, aprendí muchas cosas ahí. Y entendí a muchas otras personas que quizás están en situaciones igual. Y algo que me impresiona es que me dices, recibí un video que después de ver ese video empecé a alimentarme de más información relacionada con esto. Es decir, aún estando en una situación compleja, cuando te das cuenta de que hay posibilidades, de que hay cosas que te llenan, que llenan tu alma, que llenan tu mente, que llenan... Entonces, hay personas que toman decisiones correctas como la que hiciste, de seguir alimentando tu alma, tu corazón, tu mente con información que te pudiera ayudar a salir, mientras hay otras personas que por azares del destino toman decisiones y se los va llevando esto a un pozo que va siendo cada vez más profundo. Pero aún en situaciones complejas existe la posibilidad de tomar decisiones como lo que hiciste tú. ¿Qué pasó después de que recibiste tanta información, de ver todos estos videos y de empezar a decir, hay cosas que yo no sabía y que puedo ahora empezar como a desarrollar? ¿Qué sucedió? Fue increíble. Es lo mejor. Mi vida ha mejorado desde ese momento cuando yo cambié mi mentalidad. Empecé a cambiar mis hábitos y el cambio, Pedro, fue increíble. Desde ese momento, más de 2 meses que yo vi el primer video y de ahí no quiero decir que me hice adicta, pero Sí, se convirtió en una obsesión de estar recibiendo esta información positiva, ¿no? Entonces como te obsesionas porque algo te ayudó, te hizo sentir bonito aquí, y entonces tú dices, quiero seguir encontrando esa información, ¿no? Entonces es genial lo que estás describiendo, porque no necesitas tener una carrera, un estudio, todo eso ayuda. Sin embargo, aún sin haber estudiado nada, tú puedes tomar una decisión de empezar a cambiar pensamientos, hábitos, y esto cambia tu vida. Mis hábitos cambiaron y a los 2 meses, aún viviendo en la calle, pasaron situaciones. Terminamos mi primer casa, siempre la empecé a limpiar con la idea de hacer todo como hacerlo para Dios, es un versículo. Wow. Y yo siempre así trabajé y he recibido mucho apoyo de muchos de mis clientes que yo limpiaba sus casas. Y así fue como... Me imagino que muchos de estos clientes te siguen valorando por la ética, por la responsabilidad, por el cariño, la dedicación con lo que lo hacías. ¿Te pasó con algún cliente que pasaste un mal momento, que te hizo sentir mal por algún motivo? Sí. ¿Sí? De hecho, fue cuando ya empecé yo con mis proyectos de mis invenciones y esta cliente, muy exitosa, por cierto, me dijo, pues Ruth, porque yo ya empezaba a pedir días de descanso y ya en los últimos años que yo limpié casas, yo ya estaba trabajando en mis invenciones. De hecho, ella me pidió que le enseñara mi invención y gracias a Dios yo ya estaba lidiando ya a otro nivel porque le presenté mi idea a la Universidad de San Diego, una universidad de prestigio aquí, que en cuanto vieron mi idea me tomaron
me adoptaron en el programa y ellos me asignaron abogados como parte de todo el equipo. Para proteger el proyecto, digamos. Sí. Entonces ellos me enseñaron que tenía yo, cuando enseñara mi idea, de tener un non-disclosure agreement claro. para proteger mi idea. Sí, entonces cuando yo le pedí a mi cliente que la firmara, ella no quiso y no le terminé enseñando la idea en su casa, y ese día ella me dijo, aunque tú eres la sirvienta, yo te trato como familia. Y yo me quedé, ok, ya ese día en la tarde yo le hablé y le dije que yo ya no iba a poder trabajar para ella, porque eran muchas cosas que ella siempre, no sé si lo hacía a propósito o no, pero el chiste es que siempre me mantenía, quería mantenerme en una situación donde ella me ve solamente como la sirvienta. El hecho de que yo estaba trabajando en mi proyecto, para ella no significaba nada, y pues bueno, así pasó. Y sí. ¿Cómo fue? Entonces, ¿qué fue? No sé si nos puedes contar algo acerca de este proyecto. Me imagino que ya está protegido y va caminando y todo. ¿Qué fue lo que se te ocurrió y cómo fue que la universidad te adoptó y creyó en tu proyecto? ¿Cuál fue la idea y cuál fue el proyecto que te hizo terminar con una patente de un invento en Estados Unidos? Sí. Lo que pasó un día es que yo decidí viajar a una competencia de invenciones. Volé a Nueva York con $50 en mi bolsa, y llego yo allá, duermo en el carro de renta, que de hecho mi hija y su esposo pagaron por el vuelo de avión y por la rentada del carro. Entonces llego yo y al otro día busco el gimnasio donde mi hijo trabaja aquí en San Diego, y él me agarró la membresía más barata porque yo ya andaba viajando y yo siempre me quedaba a dormir en los carros de renta y voy y me bañaba en el gimnasio. Entonces hice eso allá en Nueva York y voy a la competencia. Cuando pedí que por favor me pusieran al último y ya hago mi presentación, pero cada invención que presentaban yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Entonces ya con vergüenza, ¿no? Pues al último, Pedro, resulta que cuando anuncian al ganador de la competencia, dicen, ¿no? Y yo no me moví, y una de las personas que estaba a un lado de mí me agarré y me hace así y me dice, hey, tú ganaste. Y yo dije, yo gané, y me paro, empiezo a brincar, pero yo no me moví porque yo pensé que era mi mente jugando juegos conmigo. Ya, ok. Cuando era una competencia de inventos, la gente llevó propuestas de inventos y llegó gente de todas partes de Estados Unidos y tú te enteraste de esa competencia, fuiste con $50, durmiendo en el carro rentado, ayudado por tus mismos hijos con el vuelo, con un lugar donde bañarte. Finalmente, cuando explicas tu producto, te dicen, ganaste. Sí. De hecho, no tenía ni nombre para las sábanas. Son unas sábanas innovadas. Yo he hecho por limpiar casas por 20 y tantos años. Yo hacía camas de 3 a 7 diariamente, incluyendo las mías. Estaba yo ya chocada, harta de que las sábanas se rompieran en la esquina. Tenía yo que levantar el colchón para jalar la sábana y meterla. No quedaban las sábanas, se salían de la esquina, se rompían, y bueno, yo ya estaba hasta aquí. Entonces pasó que pues ya yo innové las sábanas. Mi esposo ve las sábanas un día y dice, ¿dónde las compraste? Dije, no, yo las creé, yo las hice. Entonces mi esposo en ese momento agarró y dijo, tenemos que hacer algo sobre esto. Y le dije, ok, él va, busca. Cuando dices que tú las hiciste, es que tú las cosiste, o que tú cosiste con tu máquina de coser las sábanas, ¿o a qué te refieres con las hice? Las primeras, yo tengo prototipos que yo hice, que tengo que yo trabajé en mis prototipos y dibujos, pero la primer sábana le habló a una amiga y le digo, ¿me ayudas a coser algo en mi sábana? Oh, sí, claro. Voy yo, le llevo la sábana, la descosemos y le dije qué hacer, cómo innovarla y qué ponerle. Y me dice, ¿qué quieres hacer, Ruth? Le digo, tú nada más haz lo que te estoy pidiendo. Sigue las indicaciones. Sí. Las hizo,
quedó como yo la había visto, vuelvo, la pongo en mi colchón y la sábana trabajó perfectamente. Bueno. Eso fue el primer paso y ya después de eso fue cuando ya yo fui a la invención, a la competencia de inventos. Alguien me dijo, habías de ir a la Universidad de San Diego y hablar con Misty. Le agradezco tanto a Dios por esta mujer porque inmediatamente cuando vio mi idea, de hecho estaba una conferencia, yo acababa de limpiar 3 casas, llegué casi al último, estuve a punto de no ir, porque yo pues 3 casas, sudada, sí llevaba mi ropa que me puse, me cambié y dije, ay, voy o no voy, decidí ir y ahora ya no dudo, cada vez que tomo decisiones porque han pasado tantas cosas que estoy así de no hacerlo, termino haciéndolo y algo tremendo pasa. Ahora, con este invento, ¿hubo alguna empresa o alguien que le llamó la atención tu invento y entonces lo está tratando de desarrollar y has inventado algunas otras cosas o solamente estás con este invento? Bueno, hace 6 meses conocí a esta persona que se llama Mike Lindell, que tiene una empresa muy conocida en Estados Unidos que se llama My Pillow. Y él estuvo en una convención en Indianápolis y yo fui. Alguien me dijo, va a estar él ahí. Yo les presenté mi idea, les gustó mucho, le acredito a Dios todo lo que está pasando y siento que Él ha puesto en mi corazón. Y si la puerta se abre, quiere decir que voy a entrar. Si no se abre, es porque no voy a entrar por ahí. Pero es la determinación de ir buscando, de ir tocando puertas y nunca sabes cuál es la puerta que se abre. Y como lo que acabas de decir hace un momentito, a veces el no tomar decisiones porque creer que no es lo suficientemente bueno, que no es, y te quedas en la casa paralizado sin hacer nada, cuando quizás haber tomado la decisión pudo haber cambiado el destino y tu futuro. ¿Sí? En cuanto a eso, Pedro, yo te compartí algo. Me ha pasado. Una de las cosas que es importante que la persona que está viviendo una situación difícil cambie su mentalidad. Si la persona se queda estancada en el odio, en la tristeza, en la depresión, estás estancado. No te mueves como tú dijiste hace rato, se va yendo a un pozo más profundo. Correcto. O te vas para abajo o te vas para arriba. Claro. Pero una persona decide eso. O te quedas donde estás, ¿verdad? Hay gente que se queda donde está por estar a salvo. Claro, cómodo, ¿no? En el famoso círculo de la comodidad que dicen, ¿no? La zona de confort. Y yo siempre digo esta parte de que tu presente realmente no tiene nada que ver con tu futuro. Porque las decisiones que empieces a tomar es lo que puede llevarte a un futuro totalmente distinto. La gente piensa que porque nació en condiciones adversas o porque le tocó que se metió a condiciones adversas, eso es el resto de su vida. Y no es así. Tú puedes tomar decisiones y estas decisiones te pueden llevar a lugares insospechados, ¿no? Lo único que necesitamos es realmente decidir, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿tienes algunos otros inventos o prototipos que estás trabajando en ellos? ¿Sí? Sí. Wow, genial. Sé también de un libro, de miles de entrevistas en la televisión por allá en Estados Unidos. Cuéntanos sin vergüenza y con mucha sencillez. Y bueno, he diseñado diferentes productos para uso en casa, porque como yo lidio con eso todos los días, bueno, limpié casas por entre 23 y 24 años, hace 1 año y medio que yo paré de limpiar casas. Y apoyando lo que mencionaste de que uno debe las decisiones que tomamos ahorita son las que van, ¿verdad? Correcto, a hacer el futuro. Exacto. Si yo no hubiera decidido parar de limpiar casas, yo estaría limpiando casas ahorita y no estaría donde estoy, lo que estoy haciendo ahorita. Correcto. No estaría platicando contigo porque Gracias. Estaría limpiando casas. Y pues ha sido bastante increíble el hecho de que las decisiones que he tomado me han puesto en esas situaciones. Ahorita lo del libro, te comentaba yo que cuando me invitaron a participar al libro, yo me vi como, ay, ¿cómo yo voy a estar en un libro? Y yo
¿verdad? Diciéndome a mí misma, cuando yo ya sé que sí se puede. Claro. Cuando yo ya sé que sí se puede. Pero es una buena forma de reconocer que nuestra mente nos juega sucio a veces, Ruth, ¿no? Y aún con tanta información y aún de repente tú ves a las personas de que dicen, oye, mira que está aquí, está allá, es famoso, es conocido, y como quiera que sea, esas personas también les juega la mente ciertas cosas en donde dicen, tú no eres capaz, tú no puedes. Entonces tienes que en forma constante estar trabajando en esa seguridad de que al menos probar. Y lo que acabas de decir hace un momentito, que tomaste la decisión de parar de limpiar casas, es que tú misma reconociste que ahora el tiempo lo podías invertir en algunas otras cosas que te iban a llevar a un futuro distinto. Y es el futuro que estás estructurando para ti y que está empezando para ti. Y entonces era el momento de parar y durante 24 años bendecir la oportunidad que te dio el limpiar esas casas y la gente que te dio la confianza, pero ahora es un momento distinto para Ruth porque ahora necesita crecer y armar su propio futuro, ¿no? Entonces te felicito y la verdad es de que estoy impresionado con todo lo que ha pasado contigo y estoy impresionado con la determinación y más ahora que conozco tu historia de saber que vienes de condiciones tan extremas y que también de alguna manera automotivaste tu alma, tu corazón y tu mente viendo videos y la gente a veces se sorprende, pero tener la posibilidad de tener un YouTube frente a nosotros y de tener la posibilidad de ver videos, de seguir a la gente adecuada que te pueda inspirar, que te pueda llegar con información correcta, puede hacer grandes cambios. Y ese es justamente el motivo también del por qué estamos platicando tú y yo el día de hoy, porque tú tienes una historia que puede inspirar y motivar a muchísima gente y la teníamos que contar, Ruth, la teníamos que platicar. No, Pedro, ha sido increíble. Yo he seguido tu trayectoria desde que te encontré. Ya yo podría decir que más de un año y siempre estoy, ¿verdad?, viendo tus videos y me encanta todo lo que compartes y es exactamente, puede uno decidir, es importante a quién seguir. A quién mirar, Gracias. de quién aprender, porque puede uno, ¿verdad?, tomar decisiones equivocadas, pero si uno, también tiene que ver uno, ¿verdad?, personalmente, que siga uno creciendo y pues ponerse en las situaciones donde uno va a seguir expandiendo sus horizontes. Correcto. Información que nos ayude, no que nos estanque, sino que nos ayude a seguir creciendo o a tener una mentalidad un poco más positiva, ¿no? Ruth, cuando empezamos la plática, me dijiste, llegó un momento en el que me pregunté, ¿y cuál era mi talento? Señor, dime cuál es mi talento que puedo poner al servicio de los demás o de la gente. Ruth, ¿cuál es tu talento? Mi talento es innovar y crear. Es innovar, es crear y ahora le diste forma a ese talento. Tienes un ingenio y este ingenio te ayuda a desarrollar cosas. No todo el mundo tiene ese talento y ahora ya te diste cuenta que puedes ayudar a más personas y le estás dando forma a tu talento. Y yo siempre digo que cuando logras hacer que el talento ayude a más personas, entonces logras hacer que tu pasión se convierta en una profesión. Y eso es lo que estás haciendo en estos momentos. Si pudieras describir a la Ruth en 3 palabras, esa Ruth que estaba viviendo con esa primera relación, que fue una relación violenta, que estaba lidiando con este incidente que pasó durante su adolescencia, que quizás marcó la adolescencia, la vida y el pensamiento. Si pudieras describir a aquella Ruth con 3 palabras, ¿cómo era Ruth? Ingenua. ¿Ingenua? Fui ingenua, confiada, miedosa. Ok, miedosa, ingenua y confiada. Y si pudieras describir a la Ruth de hoy en 3 palabras, ¿cuáles serían las 3 palabras de la Ruth de hoy? Honesta, visionaria, imparable. Muy bien, genial. Ruth, ¿te arrepientes de algo? No. ¿De nada? ¿De nada? Si tuvieras que volver a vivir todo, ¿lo volverías a vivir? Sí. Bien. Después de todo lo que ha pasado, después de todo este recuento de tu
vida, si tuvieras la oportunidad de salirte de ti y de tenerte a ti misma a solas en una habitación, ¿qué te dirías? No te esperes 24 años, hazlo ya. Cree en ti, tú puedes hacerlo. No escuches a los que te dicen que no. Tú tienes el poder, tienes el talento, tienes los medios, búscalos. Correcto, muy bien. Ruth, ¿qué tienes que agradecer el día de hoy? Le agradezco a Dios por mi salvación, le agradezco a Dios por mi vida, le agradezco a Dios por mi salud, le agradezco a Dios por mi esposo, por mis hijos, por mis nietos, por la mente que Él me ha dado, por mi corazón. Le agradezco por mi iglesia, por gente como tú. Le agradezco a Dios por mi madre y mi padre que me enseñaron desde muy pequeña a tener compasión para otros. Le agradezco a Dios porque Él ha creado un mundo tan hermoso. Yo decido ver lo hermoso que Él ha creado y le agradezco a Él por permitirme vivir aquí a tan solo unas cuadras de donde yo limpié mi primer casa por muchos años. Paso por ahí en mi bicicleta y cuando yo trabajaba ahí yo pensaba que tenía que ser millonaria para poder vivir aquí. Le agradezco a Dios por todo, todo, todo. ¿Qué le pone triste a Ruth? Me da tristeza el no poder ayudar a más gente. ¿Qué le motiva a Ruth en estos momentos después de tanta información que logró captar de todos estos gurús a quienes les aprendió? En estos momentos, ¿qué le motiva a Ruth? Me motiva cada mañana que despierto el ver que tengo un nuevo día para explorar qué más puedo hacer. Genial. Cómo mi vida va a mejorar ahora. Cada día sucede, Pedro. Hablar contigo ahora es un éxito. Muchas gracias. El éxito es para mí el poder escuchar una historia como la que tú tienes y que de nueva cuenta te digo la tiene que escuchar mucha gente. ¿En cuál parte de todo el proceso de tu vida, Ruth, reconociste cuál era el propósito de tu vida? Cuando tuve la confianza de mis suegros invirtieron en mí una cantidad de dinero para yo poder moverme hacia adelante y en el momento pensé, bueno, ellos me quieren, ¿no? Pero después, ahora cuando veo hacia atrás digo, no. Yo también he tenido la capacidad que Dios me dio y ese fue el momento decisivo en que dije, ya sé cuál es mi llamado, a dónde voy. Muy bien. Si tuvieras que dejarle un consejo al mundo, a las nuevas generaciones, ¿cuál sería este consejo? ¿Cuál sería el consejo que Ruth le daría a las nuevas generaciones? Ten fe. Ten fe. Todo es posible. ¿Te acuerdas cuando eras niña? ¿Qué deseabas ser de grande? Quería ser maestra como mi papá. ¿Sí? Y al día de hoy, ¿sientes que estás siendo maestra o enseñando a algunos de alguna manera? ¡Wow! ¡Wow! Bueno, ya que me lo preguntas así, lo pienso ahorita y creo que sí. Muchas veces, cuando tienes un anhelo de niño, lo que habla es el corazón. Porque cuando eres chiquito, tú no andas pensando en qué te va a dejar dinero o qué va a ser algo que te llame la atención o fama de la gente. Habla solo el corazón, lo que te gusta, lo que disfrutas. Y a veces cuando va pasando el tiempo uno pierde de vista esto. Pero yo siempre he dicho que de una o de otra manera, cuando eres adulto, se relaciona con ese sueño que tenías de cuando eras niño y quizás ahora tú estás enseñando a muchísima gente y dándole una historia a muchísimas personas que les ayuda a entender, a creer, a pensar y sin ser una maestra en un aula, está siendo una maestra de vida para muchas personas. Así es de que eso es genial, ¿no? Muchísimas gracias, Ruth. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por permitirnos aprender de ti. Gracias por inspirarnos
con tu historia, con tu vida, y muchísimas gracias también por haber asimilado toda esta información, todas estas vivencias buenas y malas, y que al día de hoy, después de haber asimilado todo esto y de haber aceptado todo lo que ha pasado en tu vida, tengas esta claridad para poder transmitir la información, para poder contar de las cosas buenas y las cosas malas de la misma manera, y que esto pueda de alguna manera influir de manera positiva en la gente que te está escuchando. Muchísimas gracias por contarnos tu historia y por inspirarnos. Gracias, Pedro. Gracias a ti por la oportunidad. Nunca voy a poder agradecerle a la gente realmente como yo quisiera el hecho de darme esta oportunidad de compartir. Y gracias a ti por seguir tu llamado, y que Dios te bendiga, te prospere, a ti, a tu familia y a tus seres amados. Muchísimas gracias. Lo mismo de regreso, bendiciones. Y mira, yo creo que los que estamos buscando la manera de cómo llevar cosas positivas, cosas buenas, nos suceden también cosas buenas. Así es de que vamos a tratar de que esto se convierta en una cascada de bendiciones para mucha gente, y yo estoy seguro que así va a ser. Sí, gracias, Pedro. Bien. Y dime una cosa, me dijiste hace ratito que tenías unas notas. ¿Hay algo que tú quieras decir y que todavía no se dijo en la plática que tuvimos? Porque este es el momento, Ruth, aunque estemos ya en la parte final de ya cerramos, yo puedo encontrar la manera de cómo editar y meter. ¿Hay algo que tú quieras decirle a la gente que no se dijo en la plática y que te gustaría compartir con la gente? Bueno, puse aquí. Muy bien, muy bien. Tiene Pedro muchas notas. Rodríguez, interview. Quería y se me fue, pero esto es algo que siempre le pregunto a la gente. Si, por ejemplo, tú, Pedro, sabes cuál es el lugar más rico en este mundo, más próspero, en conocimiento o talentos, ¿cuál sería tu opinión? Un lugar más próspero en conocimientos, en ideas. Yo siempre he pensado, Ruth, que el panteón es el que está lleno de las mejores ideas. Entonces sí sabes la respuesta. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde es el lugar más próspero y más rico. Siempre he pensado eso, siempre he pensado que la gente se va a la tumba con sus ideas y con la idea de decir, esto puede funcionar, esto estaría bien, se me ocurrió esta idea, pero, y la gente no tiene la determinación para llevarlo a cabo. Entonces, siento que el panteón es el lugar que tiene las mejores ideas y los mejores conocimientos. Eres la primera persona que da la respuesta correcta, porque en realidad esa es la respuesta correcta. ¿En serio? Va, mira, interesante. No, sí, yo lo escuché en una predicación y me impactó. Y ahora es como yo vivo cada día, que compartir, ¿verdad? Como la magnificencia, la fe, la honestidad, el amor, y usarlas diariamente en vez de usar palabras negativas. Y me encanta lo que hablas de ponerlo, en vez de decir, quiero perder 75 kilos o libras. Correcto, sí. Para tal día voy, y créeme que eso te lo agradezco, porque aunque yo tengo una mentalidad de pensar positivo, todavía, pero desde que lo escuché que tú lo enseñaste, debe uno de tener cuidado. Y sí. Claro, sí, el poder de las palabras es increíble, y yo siempre he dicho que no se puede tener una vida positiva con una mente negativa. O sea, Exacto. tú no puedes hacerlo así. Tú no puedes vivir y decir que tienes una vida que lo ves con prosperidad de manera positiva cuando tu mente es negativa. Porque si la mente es negativa, los pensamientos se convierten realmente en lo que sientes, lo que crees, en hechos, en prácticas. Así es de que tenemos que cambiar ese chip y hablarnos en positivo, hablarnos bonito, yo digo, ¿no? Para poder sentir bonito y actuar bonito. Sí, de hecho la Biblia dice que las palabras son vida. Y la boca habla lo que tiene el corazón, y cuando lo empecé a aplicar en el sentido de la ley de atracción, Pedro, es real. Claro. Es real. Jamás, es mi deseo conocerte, pero en la vida pensé que yo iba a estar hablando contigo.